Bien, estoy iniciando la sesión de laboratorio número 4 con la sección S521-1, así que están ingresando los alumnos a los cuales estoy viendo en la sala. Así que, Sebastián, Lore, Cata, Nicolás, Julio, Matías, Jael, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien hasta el momento. ¿Y ustedes? ¿Está en el laboratorio? Sí, laboratorio 4. No, pero está atrás en el laboratorio. ¿Te gusta la ¿No? decoración? Ah, Sí, le quedó buena. ¿está buena? Qué bueno, me alegra. Qué bueno, ¿cierto? Sí, En para vivo y en, ambientarse. sí, claro, en vivo y en directo, digamos. Al, al borde de la cancha, como dicen los periodistas. Aunque no fue mal ayer con el fútbol, parece, ¿o no? Yo ni vi el partido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compañero? Oye, ayer el partido que resultó de lo que se jugó con Brasil ayer, parece que perdimos, ¿no? No sé. ¿Alguien sabe de resultados? Perdió 1-0 Chile, profe. ¿Cuánto perdimos? 1-0. 1-0. Wow. Wow. No perdimos por tanto tampoco, ¿ah? Así que yo pensé que iba a ser más goleada todavía, pero no. No, Bueno, sí jugó bien, pero están cansados los jugadores. sí, puede ser. En realidad puede ser. Ay, ay. Bueno, a la otra será, pues. Viviremos un triunfo más adelante. Eso esperamos. Eh, bien, yo estoy interesado en que aquí desde este laboratorio nos reunamos a hacer la experiencia hoy día de reconocimiento de calderas, porque es un tanto, tiene harto material para ver, así que me interesaría que vayamos entrando en materia, ¿vale? Así que les voy a compartir la pantalla con el laboratorio del día de hoy para que vayamos avanzando en esto, ¿ya? Así que de partida, así se nos vaya despejando la cancha hoy día, que es prácticamente última reunión que tenemos. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿con quién? Lore. Hola, Lore, ¿cómo Lorena, estás? ¿dice usted? Bien, gracias a Dios. Oye, Qué bien. bueno. Libres del bicho, hay que estar feliz. Yo, Aquí está el feliz, justamente. yo ahí me No nos considero queda de feliz. otro. Sí, claro, yo me considero feliz por eso. Yo Así que, también, por lo mismo. ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, hay que estar agradecido y nomás que no nos ha tocado. Oye, sí, oye, la gente la está pasando mal, algunos muy mal, muy Sí, vio mal. las noticias lo que pasó ayer ¿No? en Barrio Bellavista. No, ¿qué pasó? Después del partido, la gente empezó a hacer una fiesta clandestina en medio de la calle, Uh, lleno, uh, sin ningún cuidado. mal, 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 mal. Doble pérdida, el partido y la salud. Doble pérdida. claro, Así que no, no tiene gracia eso. no. Bien, chiquillos, los invito a avanzar sobre el laboratorio de hoy, ¿les parece? ¿Vale? Mire, hoy día tenemos que ver un material que de verdad que como material es mucho lo que hay, pero yo me intereso por hacerlo lo más, diría yo, resumido posible, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar, digamos, por reconocer calderas, que la idea es que podamos avanzar en esto que en algún momento, desde el punto de vista profesional, a ustedes les puede llegar a servir mucho. Así que desde el punto de vista de los objetivos que queremos alcanzar, ya aunque se podrían perseguir con este laboratorio, es que hagamos un estudio de calderas de manera descriptiva, conociendo los diversos tipos de calderas que existen, cuáles son sus ventajas, inconvenientes y, por supuesto, con algunas características particulares de cada una de ellas. Ahora, en lo específico, la idea es que ustedes puedan tener la posibilidad de establecer criterios de decisión a futuro en caso de que tuvieran que ustedes estar en algún momento determinado involucrados en este tema y tener que decidir algo respecto a este tema. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos tendrían una visión y podrían buscar información donde encontrar lo apropiado. Y por último, la idea es que veamos unos videos que tengo donde aparecen, digamos, una caldera que específicamente es calderas acuatubulares y pirotubulares, ¿ya?
para que ustedes las conozcan y sepan aproximadamente de qué estamos hablando, ¿vale? Bien, veamos un poquito cómo podemos nosotros entrar en este tema conociendo la clasificación de las calderas. Si nosotros hablamos de calificar calderas, ya de clasificar calderas, estamos hablando de 6 puntos más o menos relevantes. Primero que nada, de acuerdo a la disposición de los fluidos, que tal vez sea el más relevante de todo, donde nosotros reconocemos calderas de acuerdo a cómo está la disposición de los fluidos que circulan en ellas. Y ahí tenemos calderas acotubulares y pirotubulares. Después podemos clasificarlas por el mecanismo de transmisión de calor, que sea el dominante, que sea por convección, por radiación, por conducción o por una mixtura de radiación y convección. Por otro lado, también se pueden clasificar por el combustible que emplean, que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos los combustibles, y también existe la posibilidad de tener combustibles ya de tipo especial, que son aquellos como el licor negro y el bagazo, que es una fibra, digamos, que del desecho de la producción de algunos productos vegetales. Por otro lado, tenemos la posibilidad de clasificarla respecto a la recuperación del calor. En este caso aparecen recuperadores mixtos y nucleares, y también se puede clasificar por el tipo de salida de gases o por el tiro de gases, digamos. Hay tiros naturales, tiros forzados y, de alguna manera, ¿cierto?, mixtos, ¿ya? O equilibrados. También podemos tener otra forma de llegar a tener un conocimiento de ella y clasificarlas a través de lo que es cómo se manejan las calderas, ¿de acuerdo? Y para eso están, digamos, las calderas que son automáticas, en un caso eventual, y hay otras que son semiautomáticas y manuales. Va a depender específicamente de cuál es el tipo de caldera y la naturaleza del servicio. Así es como aparecen por este lado la siguiente clasificación, que es el servicio que prestan en función de calderas fijas, portátiles, algunas llamadas locomóviles y otras que son las calderas marinas. Todas ellas, digamos, forman, como les digo, un conglomerado de elementos que podemos llegar a conocer de este tipo de máquinas. La primera de ellas es lo que se llama las calderas acotubulares. Aquí estamos hablando de calderas enormes, estamos hablando de centrales termoeléctricas y muchas de ellas instalaciones industriales de gran envergadura. ¿Por qué? Porque la ventaja de estas calderas es que tienen la posibilidad de trabajar a presiones muy altas, con grandes volúmenes de producción de vapor, ¿ya? Y donde podemos tener la eficiencia térmica de ellas, ¿cierto?, es reconocida en términos de la capacidad de poder producir vapor y a altas temperaturas y presión. Son calderas que son inexplosibles, ¿ya? Su sistema de operación normalmente es automático, se les usa, digamos, con 2 o 3 controladores de sala, que permite, digamos, visualizar a cada caldera su estado y funcionamiento, ¿ya? Normalmente operan produciendo vapor seco y que tiene mejores capacidades, digamos, de producir trabajo. Inconveniente es que el tamaño y el peso son enormes. Una central termoeléctrica son varios pisos de altura. Podemos hablar de centrales termoeléctricas de 15, 20 pisos de altura, dependiendo de las capacidades productivas de estas máquinas, digamos, ¿ya? Y por supuesto que el peso involucrado, porque es una tremenda instalación. Ahora, ¿eso qué es lo que implica? Un costo mayor, de todas maneras, ¿de acuerdo? Y lo otro, que el agua con que se le debe alimentar a la caldera debe ser agua de gran pureza, ¿de acuerdo? O sea, que tener mucho tratamiento de agua. Si podemos visualizar algunas de ellas de tamaño más pequeño, podríamos hablar de esto: una acotubular de manera rectangular, una disposición rectangular donde está su quemador, la llama en el centro y alrededor los tubos que transportan el agua que se va a convertir en vapor a alta presión, ¿ya? Acá tenemos lo mismo, solo que la geometría de esta, ¿cierto?, la estructura es cilíndrica, nada más que eso, pero es lo mismo, ¿ya? Si podemos ver cómo es en el caso, digamos, de una central termoeléctrica, una caldera, y podemos visualizar de qué está compuesta, en qué condiciones opera, vamos a ver este video, ¿ya?, que permite entonces forjarnos la idea y visualizar cómo estas calderas son tratables.
El generador de vapor es el corazón de la central termoeléctrica. A través de este conjunto de sistemas y equipos se produce vapor de agua con características de presión y temperatura específicas y controladas, de tal manera que se aproveche su energía de una manera eficiente y contribuya al proceso de generación eléctrica. Los principales objetivos de un generador de vapor son dos: realizar una combustión para liberar la energía en forma de calor, producir vapor con determinadas ¿Lo escuchan bien, características de chiquillos? presión y temperatura. Al realizar una combustión, el generador está diseñado para aprovechar el calor de los productos y de la ¿Lo ven, chiquillos? Sí, sí. Sí, lo están viendo. Ya, que eso me importaba, ya. combustión eficientemente. En una central termoeléctrica, el combustible se presenta en forma de carbón mineral. El carbón es alimentado desde los patios a través de un sistema de bandas transportadoras que distribuyen el material en silos de almacenamiento. Los hilos de carbón ayudan a que la alimentación de carbón sea constante y controlada. El carbón baja por medio de unos alimentadores que controlan el flujo hacia los pulverizadores, obteniendo una consistencia fácil de transportar por medio de ductos a los quemadores. Los quemadores se encuentran empotrados en los muros del generador, conformando una cámara de combustión que se conoce como hogar. El aire requerido para la combustión es manejado por unos ventiladores denominados de tiro forzado, que lo envían a través de ductos hasta llegar a los quemadores y el hogar. La combustión en el hogar libera el calor que será aprovechado por otros sistemas para calentar agua circulante y transformarla en vapor, para luego sobrecalentarlo. Los gases calientes producidos por la combustión salen del hogar y son conducidos por pasajes y ductos antes de ser tratados y luego liberados a la atmósfera. En el generador se le conoce como caldera al conjunto de tubos que absorben la energía calorífica de la combustión para generar vapor. La gran cantidad de tubos alineados uno al otro forman una pared continua que envuelve al hogar y proporcionan una mayor superficie de calentamiento para aprovechar al máximo el calor de la combustión. Al estar llenos los tubos de agua, la absorción de calor produce vapor, por lo cual se les conoce como tubos de generación. Estos tubos se interconectan entre sí por medio de unos depósitos conocidos como cabezales de distribución. El domo superior es un tipo de depósito cilíndrico horizontal con un nivel determinado de agua que sirve para separar el vapor producido y el agua, y está conectado a los cabezales por medio de tubos elevadores. El circuito de circulación de agua se cierra con los tubos bajantes que conducen a un domo inferior por el exterior del hogar, y por lo tanto no están expuestos al calor. En las centrales termoeléctricas, la circulación puede ser natural o asistida por medio de bombas para un mayor control. El vapor saturado que sale del domo es calentado de nuevo por el sobrecalentador, que al estar expuesto al calor del hogar, eleva la temperatura del vapor a los niveles requeridos por la turbina en otra parte del proceso. El conjunto de tubos del sobrecalentador están a su vez conectados por un cabezal de entrada y uno de salida, y sus secciones están conectadas en serie para poder elevar la temperatura por pasos. El vapor sobrecalentado que circula en la turbina realiza un trabajo que hace que pierda parte de su energía. El vapor que sale del conjunto de alta presión de la turbina es conocido como vapor recalentado frío y es reintroducido al generador de vapor a través de otro conjunto de tubos expuestos al calor del hogar. Este conjunto de tubos eleva de nuevo la temperatura del vapor a la requerida por las etapas restantes de la turbina. El último conjunto de tubos expuestos al calor se llama economizador y se encuentra al final de la ruta de los gases antes de ser expulsados a la atmósfera. El economizador recibe agua de alimentación fría y la calienta a un punto muy cercano al de ebullición antes de conducirla al domo. De esta manera, el agua perdida por la generación de vapor es reemplazada por agua con características de temperatura que facilitan su evaporación y por lo tanto resultan en un menor consumo de combustible. Los gases que salen del economizador aún contienen energía y son conducidos por un precalentador de aire gases, en donde ceden el calor al aire necesario para la combustión.
Al calentar el aire del exterior antes de ser utilizado para la combustión, mejora las condiciones de esta y aumenta la eficiencia del generador de vapor. Los gases que salen del precalentador están ahora más fríos y pueden enviarse a la atmósfera sin que se desperdicien grandes cantidades de calor. En algunas instalaciones, los gases son conducidos por medio de un tiro hacia unos precipitadores electrostáticos antes de pasar a la chimenea. Estos aparatos utilizan filtros y pantallas electrostáticas para capturar las partículas suspendidas en los gases antes de salir a la atmósfera y así contribuyen al control de los niveles de contaminación del medio ambiente. Las partículas son capturadas por las pantallas para luego ser removidas junto con la ceniza del fondo del generador, resultado de la combustión del carbón. Así ustedes ven como el proceso en general es un proceso que trata de ser optimizado al máximo, de tal manera de poder tener, digamos, una gran capacidad de producción con el menor costo posible. Respecto a las turbinas, o sea, perdón, a las calderas pirotubulares, vamos a hablar, digamos, que la principal utilización de ellas en función de instalaciones de calefacción a baja presión o como máximo medias presiones nada más, ¿de acuerdo? Y algunos tipos, digamos, más grandes de este tipo de calderas se usan, digamos, para producir vapor a presión relativamente menor, ¿cierto? Pero destinada a calefacción, por ejemplo, losas radiantes, ya algunos procesos, digamos, de producción de energía, como por ejemplo calefaccionar o calentar, digamos, algunos elementos de esterilización, sistemas de lavado de ropa en hospitales, etcétera. Para eso normalmente tenemos calderas pirotubulares. Las ventajas de ellas es que se encuentran con un menor problema de sobrecalentarse. También son menos propensas a tener fallos. Son bastante buenas en ese sentido porque tienen mucha durabilidad. Específicamente con respecto al tema del agua, ¿ya? Puede ser un poquito menos acucioso el tratamiento, ¿ya? Y el funcionamiento es bastante estable. Lo otro que hay que tener cuidado con esto, digamos, es que como inconveniente es que este tipo de calderas para tener presión de régimen normal necesitan tiempo para entrar en funcionamiento, ¿ya? Entonces, y no son empleables, digamos, en alta presión. Eso es una realidad. Pero tienen una serie de prestaciones que son re importantes y que sirven para los usos que normalmente se le da en distintos tipos de aplicaciones industriales. Si vemos calderas pirotubulares son como las que están acá, donde ustedes van a ver en el centro una llama, muy parecido a lo que veíamos en la otra, pero el tema es que los tubos que conducen el fluido, en el otro era el agua la que iba por el fluido, por los tubos, en este caso va la llama o los gases quemados a alta temperatura, que se encuentran rodeados por agua, ¿cierto? Por esta chaqueta de agua que tiene la caldera. Estas calderas entonces tienen, digamos, la posibilidad de conducir esos gases a través del agua y calentarla. En este caso tenemos dos calderas del mismo tipo y podemos empezar a hablar también de otra forma de clasificación que se llama el número de pasos que tiene una caldera. Entonces hay calderas de paso par y de paso impar. En este caso tenemos una caldera de paso par, es decir, de dos pasos, ¿de acuerdo? Que son la primera pasada del fuego, del calor, desde el quemador hasta el fondo del hogar, y luego de allí continúa, digamos, ¿cierto? Por los tubos, ¿cierto? En la segunda pasada para luego salir al exterior. En ese caso se llama una caldera de dos pasos, ¿de acuerdo? O de paso par. ¿Cómo se sabe que es caldera de paso par o de paso impar? Por la disposición de la chimenea de evacuación de humos. Acá también tenemos una caldera de paso par, donde tenemos una pasada de los gases, sube arriba de esta cámara y sigue para allá el segundo paso para ser enviados al exterior, el humo. Cuando la chimenea, digamos, y el elemento donde se quema, el lugar donde está el quemador de combustible, están en el mismo lado, ¿ya? De la caldera, se llama paso par. Si esta chimenea estuviera al otro lado, sería de paso impar, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Esa es otra forma de clasificarlas también. Vamos a ver ahora
de qué se trata y cómo es una caldera, ya, de pirotubular, ya, para que ustedes vean cómo funciona este equipo, que es muy importante de reconocer su funcionamiento industrial. Buenas noches. Nos encontramos en este momento en el Senati, en el taller de instalaciones internas industriales de gas natural. A mi espalda tenemos una máquina generadora de vapor, una caldera. Y me encuentro en esta oportunidad con estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones. A estos integrantes les han asignado una tarea, básicamente ver o determinar o recibir explicaciones sobre el funcionamiento de una caldera. Integrantes que nos visiten esta oportunidad: Sarela Rojas Guaraz, Elizabeth Torre Ruiz, y yo soy el ingeniero Eduardo Garro, quien va a tener a su cargo las explicaciones correspondientes. Bien, como les había mencionado, adicionalmente a la alimentación de combustible necesitamos energía eléctrica. Contamos entonces con un tablero eléctrico que va a alimentar de energía eléctrica tanto al quemador como a una bomba de alimentación de agua. Entonces, el otro punto importante para que funcione una caldera: se necesita de una alimentación de agua a través de una bomba. Pero ojo, el agua que necesitamos de alimentación para una caldera tiene que ser agua tratada, agua blanda. Esa agua blanda se obtiene como resultado del ablandamiento de agua, que es un proceso en el cual el agua dura se convierte en agua blanda. ¿Cuál es la finalidad del agua blanda? Es de evitar que se formen incrustaciones en la parte interna de la caldera. Esas incrustaciones van a retardar el proceso térmico. Entonces, por lo tanto, el agua que se necesita de alimentación para la caldera tiene que ser agua blanda. Muy bien. Enseguida vamos a ver las partes que tiene una caldera. ¿Bien? Hice referencia a un momento determinado de un quemador. Este quemador es un quemador del tipo no atmosférico. ¿Qué significa? Que necesita adicionalmente de un motor y de un ventilador para alimentar de aire constantemente hacia la caldera, hacia la parte interna, pero de ese aire lo que vamos a aprovechar es el oxígeno para el proceso de la combustión. Porque este quemador internamente va a generar energía calorífica, fuego, llama, y esa llama se va a convertir en energía calorífica que va a cumplir una función determinada para calentar el agua y finalmente en un momento determinado hacer hervir el agua. Después haré las explicaciones del caso. Necesitamos de un quemador. Luego tenemos un sistema controlador de nivel de agua. Este sistema controlador de nivel de agua cumple la función de controlar el nivel de agua dentro de la caldera y va a enviar la señal correspondiente si baja el nivel de agua para que automáticamente se reponga el nivel de agua a través de la alimentación de la bomba. No nos olvidemos que a medida que se va generando vapor, el vapor se va utilizando, por lo tanto el nivel de agua va bajando, entonces hay que reponer esta agua para tener constantemente vapor. Muy bien, nuevamente en esta zona entonces tenemos el sistema controlador de nivel de agua. Por otro lado tenemos un presostato. Este presostato va a controlar la presión de la generación de vapor. Y este presostato cumple la función básicamente de controlar un nivel máximo y un nivel mínimo de vapor. ¿Dónde vamos a registrar esa presión? Aquí en este manómetro. Este manómetro, por ejemplo, es un manómetro de 0 a 200 psi de presión. Por decirles un ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí 100 psi de presión, o sea, 6.9 bares de presión. A 6.9 bares de presión vamos a tener, de acuerdo a tablas termodinámicas, una temperatura de vapor de aproximadamente 169 grados centígrados.
Muy bien. Controlador de nivel de agua, presostato. Vamos a seguir viendo los otros elementos que tiene la caldera. Continuamos por acá. Tenemos acá unos sensores. Estos sensores, hay dos sensores, un sensor de nivel mínimo y un sensor de nivel máximo. Entonces, sobre la cuestión del nivel de agua van a haber dos controladores. El nivel de controlador de agua por acá y otro sistema de sensores de nivel. Que si por alguna razón falla este sistema, tenemos esto. O si falla lo otro, tenemos el otro elemento importante. Tenemos aquí otro elemento muy importante, que es una válvula de seguridad o de alivio. ¿Cuál es la función de esta válvula? Es que si por alguna razón se genera sobrepresión dentro de la caldera, esta válvula se va a abrir automáticamente por forma mecánica, porque internamente tiene una serie de resortes. Y el excedente o exceso de vapor va a salir por aquí. Les mencionaba, por ejemplo, en el presostato, si la presión máxima está regulada a 100 libras de presión y por alguna razón no funciona correctamente, puede haber una sobrepresión y esta sobrepresión entonces va a salir por aquí. Quiero resaltar una cosa muy importante, el mantenimiento, ya que estamos aprovechando de este lado, del mantenimiento de esta válvula. Es muy conveniente que esta válvula cada cierto tiempo se accione teniendo vapor. Significa que yo debo abrir accionando esta válvula. Lo recomendable es que sea una vez por semana. Al abrir esto, yo voy a hacer que salga vapor por aquí. ¿Qué me va a permitir o cuál va a ser el objetivo al accionar esto? Es que la válvula la mantenga siempre operativa. Si yo no acciono esta válvula en forma periódica, puede trabarse, los elementos internos pueden agarrotarse por efectos de oxidación, todo ese tipo de cosas, y puede ser que en el momento que más lo necesitemos, esté trabado el sistema y no cumpla su función, y eso es muy peligroso. Luego explicaré qué pasa cuando no funciona bien esta válvula. Muy bien, otro elemento importante es esta zona. Por aquí salen los gases de combustión hacia el medio ambiente. Esos gases de combustión son el resultado del proceso de la combustión generado por el quemador de la caldera. Muy bien, otro elemento importante es la zona de la salida de generación de vapor hacia la parte interna de la empresa. ¿Correcto? Muy bien. Enseguida voy a mostrarles a ustedes la parte posterior de la... Muy bien, vamos a continuar con las explicaciones. Ahora nos hemos ubicado en la parte posterior de la caldera. Esta es la tapa de la caldera, que tiene una serie de elementos de fijación. Para esto ya hemos desarmado, para poder abrir la tapa de la caldera. Estoy abriendo en este momento. Voy a ubicarme de una manera tal de poder explicar a mayor detalle esto, ¿sí? Este es el casco de la caldera. Entre el casco de la caldera, que es un elemento de una plancha rolada, tenemos una tapa, la tapa posterior. De igual manera, hacia adelante hay otra tapa delantera. En esta tapa hay una serie de agujeros que se han colocado tubos. Son 64 tubos que tiene esta caldera. Son tubos especiales para calderas. Explico por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el hogar de la caldera. Esta es la parte central de la caldera. Este hogar de la caldera es aquí donde se genera la combustión. Veamos un poquito con un detalle lo siguiente. El quemador propiamente, si pueden ustedes ver en la parte interna, la parte central, pueden ver la parte central de la caldera, al fondo va a estar generado en toda la parte del hogar de la caldera, y ese va a generar calor. Ese calor correspondiente va a hacer de que se aproveche, ¿para qué? Para que llegue a esta zona y el calor ingrese por estos tubos, por cada uno de estos tubos, en esta parte triangular que se muestra. Ese sería el segundo paso, chiquillo. El agujero central con el quemador es el primer paso en esta caldera. Los tubos que están debajo, por donde sigue los gases quemados para calentar el agua que los rodea, es
específicamente el segundo paso, hasta llegar al fondo, y luego se devuelven por los tubos que están acá, a los costados, ¿de acuerdo? Esta es una caldera de 3 pasos. Y ese calor va a llegar al fondo. Y del fondo va a regresar por estos tubos Ese es el tercer igualmente. paso. Y el calor va a salir por aquí. Pero ese calor va a ser generado por los gases de combustión de paso. Y finalmente los gases de combustión van a salir por aquí. Ahí está la salida, la chimenea de ¿Correcto? salida de gases. Entonces, primera etapa, hubo calentamiento aquí. Se calentó esta parte rodada. Primer paso. De igual manera, al pasar el calor por los tubos, hace Segundo que paso, el agua que está alrededor de los tubos vaya calentándose. Y en conjunto, finalmente, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr que por el efecto correspondiente del calor que se ha generado, por efectos de la combustión correspondiente, va a hacerse que el agua hierva. Al hervir el agua, que está de este punto hacia abajo en estado líquido y desde aquí para arriba en ahí se estado de están vapor, los tubos de y el tercer estado líquido va paso. a pasar a estado de vapor. Y ese vapor es el que se va a utilizar en los procesos industriales. Ahora, en esta zona de la tapa, si apreciamos aquí, tenemos lo siguiente. En esta tapa tiene un protector térmico que es una empaquetadura térmica para evitar que el calor que se genere internamente se desperdicie hacia afuera. Y por otro lado, de igual manera aquí. Esta zona tiene relación con la parte triangular que hemos explicado aquí. Cuando venga el calor va a tocar con esto y va a regresar hacia la parte interna. Y en esta zona lo que tenemos son ladrillos refractarios. Van a refractar el calor que se va generando por este lado y va a regresar por los tubos hasta la parte final que explicaba y luego finalmente sale por aquí y los gases de combustión finalmente salen al exterior. Bien, entonces la generación de vapor es que esta máquina generadora de vapor es una máquina en la cual el agua pasa de estado líquido a estado de vapor. No olvidemos que el calor que genera el quemador correspondiente es el que se aprovecha para el proceso térmico. Muy bien. Ahora vamos a pasar hacia la parte delantera nuevamente, ¿sí? Dando las explicaciones de este caso. En un momento determinado habíamos hablado de que el agua que se requiere para la alimentación de la caldera tiene que ser agua blanda, agua tratada. Esa agua tratada tiene que ser, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una red de alimentación de agua dura que viene al sistema. Y cuando el agua dura pasa a través de este tanque llamado ablandador, vamos a lograr que el agua dura que pasa a través de unos componentes que tiene internamente, vamos a obtener finalmente agua blanda por aquí. Pero voy a explicar un poquito sobre el contenido del ablandador. Aquí vemos un tanque vertical en la que si dividimos en 3 partes, 1/3 de altura debe ser totalmente libre y las 2/3 partes debe estar compuesto, la mayor parte, de una resina, que es un producto químico, ¿correcto? Enseguida va a estar compuesto de grava intermedia y una grava gruesa. Son lechos que al final vamos a tener dentro y va a ser las veces de un filtro. Al ingresar el agua blanda al sistema y al pasar por la resina, iónicamente la resina va a retener las partículas de calcio, magnesio y otras sales que viene con el agua con el agua dura, pero que al pasar por este lecho se convierte en agua blanda. Y el agua blanda finalmente se va a almacenar en este tanque. Y es esa agua la que va a servir para la alimentación correspondiente de la caldera. No nos olvidemos que la caldera, a medida que va generando vapor, el vapor se va consumiendo, por lo tanto tenemos que reponer el agua.
y la reposición de agua viene a través entonces de este sistema de turberías. Muy bien. Paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Un quemador muy similar al quemador que estoy apuntando aquí. Pero la única diferencia va a ser la siguiente, que el quemador que vamos a ver en funcionamiento en otra área de este ambiente es de una potencia 4 veces menos que la que tenemos. Entonces, paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Muy bien. Bien, continuando enseguida, vamos a ver el funcionamiento de un quemador a gas. Un quemador muy parecido al que tenemos instalado en la caldera, ¿correcto? La diferencia es la siguiente, que la potencia térmica de este quemador es 4 veces menos que el de la caldera. Pero para cuestiones didácticas lo que vamos a hacer es hacer funcionar este quemador a gas. Les explicaba en el caso de la caldera, lo que se utiliza es un quemador de tipo no atmosférico. No atmosférico, ¿por qué? Porque para el funcionamiento correspondiente de este quemador, para que genere fuego, vamos a necesitar la reposición constante de oxígeno dentro de un sistema cerrado para que trabaja en una caldera. Muy bien, tenemos aquí la línea de alimentación de gas. Tenemos por otro lado la línea de alimentación eléctrica, ¿correcto? Veamos, la línea de alimentación de gas, tenemos un regulador de presión, tenemos un manómetro, tenemos un filtro, unas válvulas solenoides, válvulas manuales y finalmente tenemos aquí el quemador. La potencia de este quemador son 100.000 kilocalorías por hora y trabaja con una presión de 30 milibares. Son condiciones de funcionamiento de este quemador. Voy a poner el funcionamiento. Lo único, sí, por favor, voy a pedirles a ustedes no pasar de la franja amarilla para acá, por cuestiones de seguridad. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Bien, explico nuevamente. No debemos de pasar esta franja amarilla por ninguna razón hacia este lado, hacia el lado donde yo me encuentro, por cuestiones de seguridad. Bien, voy a poner en funcionamiento este quemador. Les decía, la potencia es 100.000 kilocalorías por hora de potencia térmica y funciona a 30 milibares de presión. Tenemos la línea de alimentación, ya tenemos la línea de alimentación. Voy a abrir la válvula de gas. Luego voy a abrir la otra válvula de gas y voy a accionar el quemador. Y ojo, este quemador va a funcionar en forma automática. Y vamos a ver por otro lado, aquí un punto muy importante, aquí, esta varilla. Este es un sensor. Este sensor nos va a sensar temperatura, que se va a poner al rojo vivo, ¿correcto? Si por alguna razón se apaga el fuego, este sensor va a detectar caída de temperatura y por lo tanto inmediatamente va a enviar una señal para que se cierren las válvulas y deje de entrar combustible. Muy bien, ya tenemos las condiciones dadas. Por seguridad, un quemador, por otro lado, genera ruido y hay una serie de peligros, uno puede quemarse, en fin, tantas cosas. Entonces yo tengo que tomar las precauciones de seguridad. Mis lentes, mis auriculares o mis tapones, que puede ser, y mis guantes, ¿correcto? Voy a poner en servicio. Hace un primer barrido. ¿Qué significa? Funciona, hace ingresar aire, por alguna razón se quedó gas dentro, va a evacuar hacia la parte externa. Ahora, ustedes observan el color del fuego. Cuando yo indique sí que no, va a cambiar el fuego. Voy a hacer una demostración de una mala conducción y una buena conducción. Aquí,
¿Qué es lo que dice ahí? No sé muy bien. Esto es básicamente Y creo que no se entiende nada. el aire. Sí, sí lo sé. Resultado Mucha la bulla. una mano Pero con audífono se escucha un poquito mejor. Está hablando, disculpen, pero es que es lo que hay en términos de la operación de ese quemador. Les explico un poquito. El profesor está hablando hoy de la calidad de llama. Esta llama que hay ahí es un cuarto de la llama que tiene la caldera que vimos recién, ¿ya? En ese sentido, cuando nosotros tenemos calidad, funcionando este quemador y tiene una llama, tienes de tener ciertas características esa llama, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas características? Primero que nada, que la llama debe ser lo más azul posible, como ustedes ven ahí en esa parte. Una llama que tiene una flama de tipo amarilla, rojiza, como la que ven aquí ustedes acá, ya es una llama que está haciendo quemar mucho combustible, por lo tanto se está desperdiciando energía y está haciendo que la caldera consuma más de lo que debiera. El verdadero equilibrio ya de combustión en cualquier llama es la llama de color azul. Eso incluye hasta las cocinas de nuestras casas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven una llama intensamente azul, está consumiendo la mejor opción de combustible. Está siendo más económica y está entregando la mayor energía al elemento que nosotros estemos calentando con esa llama. Entonces, eso es lo que está explicando él y está diciendo, obviamente, que eso funciona cuando se logra entonces determinar una proporción entre la mezcla de aire que entra y la cantidad de combustible, ¿ya? Cuesta entenderle, yo les sugiero que lo escuchen si pueden con audífonos, tiene mejor opción de sonido, ¿ya? Veamos si hay otra cosa más. Porque esa mala combustión va a generar gases que van a contaminar el ambiente. Voy a hacer la regulación. Regulo y observe. Ahí está regulando la llama. Ahí está la llama óptima. Ahí está en condiciones óptimas. Levemente amarilla, rojiza. Ustedes se fijan, está casi entera azulada. Y en un momento determinado va a llegar la señal y les pido que escuchen el sonido que... En esta parte de aquí, ahí, se alcanza a ver un pequeño pituto metálico ahí. No sé si lo ven, un poquito antes se notaba mejor, porque estaba el rojo vivo. Ese es un sensor de temperatura, que es un sistema que permite, digamos, hacer que el quemador se detenga si esta llama no se está produciendo. ¿Por qué razón? Porque si no saldría solo gas y podría presentarse una explosión y un accidente. Entonces, ese pitutito que está allí, que en un momento antes estaba de color rojo, ya por el calor que está absorbiendo, demuestra entonces que hay, digamos, calor ahí y permite entonces que siga funcionando el quemador. Ya cuando la llama se apaga, si se apagase la llama por cualquier razón, ese sensor inmediatamente corta el paso de combustible acá, ¿cierto? Y deja fuera, en estos solenoides, la pasada de combustible hacia este quemador. Es un elemento de seguridad que tienen las calderas. va a emitir el quemador y va a dejar de funcionar. Bueno, accionó las válvulas y se apagó el quemador. Por eso les mencionaba que este quemador es totalmente automático. Ahora hay quemadores del tipo manual, de encendido manual, del tipo de encendido semiautomático y hay del tipo automático. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la certificación.
explicaciones correspondientes del funcionamiento de un quemador muy parecido que funciona pero dentro de una caldera. Ese calor o ese fuego nos va a generar calor, y ese fuego lo que o ese calor vamos a utilizar para el proceso térmico dentro de la máquina generadora de vapor. Al tener combustible, ¿qué tenemos? Energía química que llega al quemador. Al generarse el fuego, se convierte en energía calorífica y a la vez genera también luz. Y esa energía calorífica es la que se va a utilizar entonces para el proceso de la generación de vapor. Muy bien, les agradezco muchísimo a ustedes por su presencia. Si tienen alguna pregunta hacia mi persona, encantado estoy para poderles absolver las preguntas que consideren ustedes por conveniente, ¿sí? Les agradezco muchísimo a ustedes. Espero prontamente tenerles nuevamente a otro grupo de compañeros para poderles de igual manera apoyar en este proceso educativo. Muchas gracias. Bien, como ustedes, de verdad, costó apreciar un poco la parte del quemado porque son muy bulliciosos. De hecho, las calderas, la que teníamos en la universidad cuando estaba operativa, rugía. Entonces teníamos que gritar bastante adentro del espacio, a pesar de que no era muy grande, para poder explicar algunas de las cosas de funcionamiento de la máquina. Pero si avanzamos otro poco más, vamos a ver también que dentro de la clasificación de calderas podemos ver, ¿cierto?, respecto a su configuración, y para ello existen calderas que también son verticales, que se pueden considerar como una clasificación, ya donde se usan, donde hay espacios pequeños o reducidos, operando de la misma manera que operan aquellas que son, como vemos enseguida, horizontales, que son estas otras de acá, que es semejante a la que estábamos viendo. Acá se ve en esta caldera cómo esta máquina es una máquina que tiene paso impar, porque tiene el quemador en esta parte de adelante y la chimenea de gases de escape está en la parte de atrás. Así que esta es una caldera de paso impar. ¿Cuántos? No sé, porque habría que verla, digamos, pero es paso impar seguro. Otra forma de clasificarla está en función de la radiación, ¿ya? ¿Cómo transmiten calor? Normalmente pueden ser por tres formas. Ustedes saben la transmisión de calor, digamos, ¿cierto?, que tenemos ahí conocidas. De tal manera que en este caso lo hace por radiación, donde la flama, que en este caso la dibujan amarilla rojiza, ¿cierto?, o salmón, que no es exactamente la mejor llama es cuando es azul, ¿ya?, manda, ¿cierto?, esta chorro de irradiación hacia los tubos, ¿ya?, y calienta el agua que va por el interior de ella. Entonces, esta es una caldera acuotubular. También existen calderas que usan combustible sólido. Estos combustibles sólidos se usaron durante mucho tiempo, hoy día ya prácticamente están fuera de uso. ¿Por qué? Porque eran altamente contaminantes y poco eficientes, además de ser destructivas del medio ambiente. Todas estas chimeneas de leña son muy malas, ¿ya? Te generan una baja capacidad calorífica y lo peor de todo es que ensucian el aire y además hacen de que se corten los bosques y los árboles para ser quemados, lo cual es una depredación brutal del bosque. Entonces usaban anteriormente chip de madera, como ustedes ven aquí, ¿de acuerdo?, o astillas. Y estas otras usaban simplemente troncos, ¿ya? Ahora, todo este tipo de calderas trató de transformarse a calderas de gas, lo cual ayudó muchísimo a eliminar la contaminación que había en Santiago, porque en el año 85 aquí habían oleadas de nube y oleadas, digamos, de smog que no se veía, por ejemplo, parado al borde del río Mapocho, frente al cerro, el cerro no se veía, así de simple, absolutamente oscurecido el cerro, no se veía para nada. Entonces, ustedes verán que eso era mucho humo el que había en la ciudad. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, las calderas que tienen recuperadores de gas y que también permiten llevarlas, digamos, al plano de
reconocerlas como un uso eficiente de la energía. Por lo tanto, tenemos, digamos, la caldera como tal acá en su interior con una llama que permite alcanzar este serpentín que está en el interior donde se produce el vapor de agua a alta presión, donde se envía este vapor de agua hacia el sistema para que trabaje y enseguida retorna por este otro lado y entra hacia un serpentín. Este serpentín que tenemos acá permite entonces cruzar el sentido de flujo de ambos fluidos, del vapor y de los humos de escape de la combustión interna de la caldera, y permite calentar a este serpentín para sumarle energía, de tal manera que permite entonces recalentar o precalentar, ¿cierto? Un tanto el vapor de agua que se va a insertar nuevamente por este lado hacia el serpentín interior de la caldera. Luego disminuye el delta de temperatura que hay entre ambas dos etapas o entre ambas dos fases, ¿de acuerdo? Entonces eso permite que se haga un uso bastante más mejorativo del equipo como tal. También están las calderas que se pueden clasificar dependiendo del tipo de tiro. Las que hemos visto, estas grandotas que hemos visto, son de tiro natural, ¿de acuerdo? Es de tiro natural, como esta que está aquí. Si nosotros miramos estas calderas que están aquí, son calefón. Un calefón de una casa es una caldera en el fondo, destinada a calentar el agua con que nosotros ocupamos en nuestras casas. Ahora, el primer sistema ya de calentamiento está en función de lo que son estas con cámaras abiertas y tiro natural, es decir, el escape de los gases se produce por convección en la parte superior. Al calentarse acá abajo los gases salen, se calientan y van hacia arriba, de tal manera de que permite entonces evacuarlo. Esta otra que está acá ya permite entonces tener una cámara estanca y tiro forzado. De hecho, existen calefón de tiro forzado, donde entre medio de todo este evento tenemos el aire que entra por la parte superior, por la parte donde está la chimenea de evacuación, recorre los gases a la parte inferior, entran al quemador, siguen por el serpentín, los gases quemados calientan el serpentín, pero aquí hay una turbinita o un ventilador que permite absorber los gases que están saliendo de acá y permite enviarlos hacia afuera, ya empujándolos hacia el exterior. El tercero de los elementos, de los ejemplos, está asociado a lo que es una operación mixta entre una cámara abierta y un elemento de tiro forzado, ¿de acuerdo? Que es la combinación de ambas dos. También lo podemos clasificar respecto al tipo de servicio que prestan. Respecto al tipo de servicio que prestan, estamos hablando de transporte pasajero o carga, como estas locomotoras antiguas que habían de caldera, a vapor, ¿cierto? Y están algunos elementos que todavía se usan mucho, que son los locomóviles, que prestan servicio en lugares donde hay baja opción de energía o de encontrar redes eléctricas y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que usan? Esta máquina, normalmente en aserraderos se usa mucho esto y las ocupan estas máquinas para producir movimiento en estas poleas que ven ustedes acá, que tiene la máquina en ambos lados, y que entregan energía motriz para algunas bombas de agua, para generadores eléctricos, o también permite, digamos, generar energía para máquinas aserradoras y maquinaria en general, digamos, ¿ya? Entonces, ese es otro de los usos típicos que se pueden dar. Acá está nuevamente el colega, ya, para mostrarnos la caldera y enseñarnos algunos de los usos típicos que tienen este tipo de máquinas dentro de lo que es el área productiva. Así que vamos a escuchar, pongan oreja, yo sé que la parte del quemador es más complicada, la parte del quemador cuesta un poquito más encontrar, digamos, el sentido de lo que está diciendo. Ya aquí cuesta un poquito más todavía. Por eso tengo los dos videos para poder tratar de que ustedes los puedan comparar. Esta máquina, que es una máquina llamada caldera, todo este conjunto es la caldera, es una máquina generadora de vapor. Genera vapor. Para esto, dentro de la caldera se llena a un determinado nivel de agua
y de acuerdo al funcionamiento que se tiene dentro de la caldera, se va a hacer hervir el agua. ¿Para qué? Para que el agua que está en estado líquido pase al estado de vapor, y ese vapor que va a estar a una presión determinada y a una temperatura se pueda utilizar para diversos procesos industriales que luego lo vamos a explicar. Muy bien. Esta máquina generadora de vapor necesita, para que funcione, una alimentación de gas, de combustible. En este caso, la alimentación es de gas GLP. Esta tubería está trayendo gas GLP a 2 bares de presión, y tenemos un regulador de presión que lo va a regular a 40 milibares de presión, que es la presión de gas que necesita este quemador. Todo este conjunto de color azul y negro que vemos aquí es el quemador de gas. Este es el motor, este es el ventilador. Y aquí tenemos la alimentación de gas. Muy bien, todo este conjunto se llama quemador. Entonces, una de las cosas muy importantes es que una caldera debe tener un quemador, como un primer componente. Veamos por acá lo siguiente. Dentro de la caldera, que es este conjunto, vamos a tener otros elementos importantes, como por ejemplo, aquí tenemos este sistema. Este es un sistema de nivel de agua. Este sistema de nivel de agua va a controlar el nivel de agua de la caldera. ¿Por qué es importante que la caldera tenga agua? Para que pueda comenzar a funcionar. Muy bien. Por otro lado tenemos otro componente. Aquí tenemos un manómetro. Este manómetro, cuando comience a funcionar la caldera y comience a hervir el agua, no olvidemos el agua hierve a 100 grados centígrados, y la presión en el momento que comienza a hervir es presión atmosférica, y en ese momento va a comenzar a subir la presión. Si la presión llega, como un ejemplo, a 100 libras de presión, la temperatura del vapor dentro va a ser 169 grados de acuerdo a una tabla, que yo después les voy a facilitar a ustedes esa tabla. Muy bien. Otro componente importante, este elemento se llama presostato. La función de este presostato va a ser controlar la presión máxima y mínima con la que debe trabajar la caldera. Y no olvidemos, aquí tenemos otro elemento. Este elemento se llama manómetro, nos va a permitir controlar a qué presión tenemos el vapor en el momento, en ese momento. Y aquí tenemos, nuevamente recordando, este es el sistema controlador de nivel de agua. Muy bien. Tenemos aquí la salida de vapor. Tenemos la salida con su válvula correspondiente. Y tenemos aquí otro elemento importante que es el sensor de nivel de agua. O sea, tiene 2 sensores. Este es un sensor de nivel de agua y ese también nos va a censar el nivel de agua. Si falla esto, tenemos esto. Estos 2 componentes tienen relación con el presostato. Muy bien, seguimos por aquí. Tenemos otro elemento también muy importante que es la válvula de seguridad o alivio. Esta válvula es una válvula que funciona cuando se tiene sobrepresión de vapor. Cuando se tiene sobrepresión de vapor dentro de la caldera. Y por aquí, este es un conducto que sirve para la salida de los gases de combustión. Bien. Aquí en esta parte tenemos la tapa posterior de la caldera. Y en la parte delantera, donde está el quemador, es la tapa delantera. ¿Correcto? Muy bien. Regresamos a esta zona. Vayamos a la otra parte también importante de la caldera. Es un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico. En este tablero eléctrico se tienen una serie de elementos que van a controlar el sistema de funcionamiento de la caldera. Esta caldera trabaja en forma automática. Muy bien. Con esto podemos controlar, por ejemplo, el funcionamiento de la bomba de forma automática, en forma manual, y aquí vamos a poder controlar el funcionamiento del quemador. Muy bien. Vayamos por otro lado. Aquí tenemos otro elemento muy importante también, que es la bomba de alimentación de agua para la caldera. Y aquí tenemos, de la bomba viene la línea de agua. Esta bomba se va a encargar de reponer el agua. ¿Para qué? Para tener siempre un nivel constante de agua. Pero ojo, el agua que se requiere para el funcionamiento de una caldera es un agua tratada. Es agua blanda. Esa agua blanda previamente pasa por un
conjunto de elementos, unos tanques que llaman, por ejemplo, ablandadores de agua. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una línea de alimentación de agua dura. Agua dura es una línea de agua que va a tener calcio, magnesio y otro tipo de sales, que cuando el agua ingrese al ablandador, aquí internamente llega el agua en un sistema de duchas, y luego dentro de esto tenemos resina. Cuando el agua toma contacto con la resina, químicamente va a accionar, ¿y qué va a hacer? Va a retener, por proceso químico, todas las partículas de calcio, magnesio y sales, y va a salir solamente agua blanda. Y el agua blanda va a llegar a este tanque de almacenamiento de agua. De este tanque de almacenamiento vamos a abastecer de agua a la caldera. Muy bien. Entonces, lo siguiente. Para que funcione una caldera, nosotros contamos con unas instrucciones de operación de la caldera. En estas instrucciones nos indica paso a paso los puntos que debemos tener presente para que funcione esa caldera. Una vez que hemos cumplido con esto, con todos los pasos, recién podemos accionar la caldera. Recapitulando. Para que funcione una máquina generadora de vapor llamada caldera, necesitamos una línea de alimentación de combustible. Necesitamos un quemador. Necesitamos electricidad. Y necesitamos la alimentación de agua. Si todos los componentes están conformes, ¿qué se hace para que se genere vapor? Decíamos, tenemos que cumplir con las instrucciones. Ponemos en funcionamiento el quemador correspondiente, operamos de acuerdo a las instrucciones y prendemos la caldera. ¿Ven? Cuando prendemos la caldera, se va a generar internamente fuego. Y ese fuego va a servir ¿para qué? Para poder generar calor. Y ese calor va a permitir, básicamente, que haga hervir el agua. Entonces aquí estamos. Muy bien, ya está todo. Dos tipos de calderas. Las calderas apotubulares y las calderas pilotubulares. Ahora les voy a explicar. Hemos visto a un principio tapadores de gastes sin tapa. Esta zona se denomina el hogar de la caldera. En la parte extrema de la tapa delantera está el quemador. Cuando funciona el quemador va a generar fuego hacia este lado, hacia aquí, hacia donde estamos. Como este es tapado, va a venir el fuego y va a regresar ese fuego, que va a ser energía, va a ser calor, o sea, va a calentar a este tubo. No olvidemos que alrededor de este tubo, por la parte externa, tenemos un nivel de agua de este punto hacia abajo, de igual manera, de este nivel hacia abajo, agua. Y alrededor de todos los tubos vamos a tener agua. Muy bien, viene la energía calor, que ha sido generada por el quemador, luego regresa por cada uno de estos agujeros, cada uno de los tubos. Estos tubos están a todo lo largo de la caldera. Regresan al otro sector y cuando lleguen a la tapa posterior, regresa por acá y regresan nuevamente en este sentido por acá. Viene por acá y como esto está tapado, van a salir finalmente los gases de combustión hacia el exterior. Veíamos dentro de la parte de cantidad de tubos, son 42 tubos que tiene, que están a todo lo largo de la caldera. Entonces, alrededor de estos tubos va a haber agua. Entonces, cuando este quemador funciona, genera calor, todas esas cosas, el agua que está debajo de este nivel hacia abajo
a todo lo ancho de la caldera, va a comenzar a calentarse el agua. Al calentarse el agua, llega un momento determinado a hervir el agua. Cuando hierve el agua pasa de estado líquido a estado de vapor. Entonces, ese vapor es el que se va a aprovechar para una serie de procesos industriales. ¿Por dónde va a salir el vapor? El vapor va a salir por aquí. Vénganse hacia adelante, por favor. Por aquí. Por aquí va a salir el vapor. Y ese vapor se va a utilizar para múltiples aplicaciones. Dentro de las aplicaciones, por ejemplo, yo he trabajado en una fábrica de bebidas de gaseosas, fábrica de cerveza. Utilizamos el vapor para calentar agua. ¿Para qué? Previamente esas botellas pasaban por una máquina lavadora que tenía una serie de 8 tanques con diferentes concentraciones de soda cáustica, agua con soda cáustica, y a diferentes temperaturas. El agua ingresa, se entiende, inicialmente fría, el vapor va a calentar a una temperatura determinada porque tiene de paso cada uno de los tanques sus sensores de temperatura, en fin, tiene todo su sistema de ingreso de vapor. Cuando se cumple, por ejemplo, vamos a suponer dentro del tanque 70 grados de temperatura, tiene su sensor de temperatura que le va a enviar la señal correspondiente para que cierre el ingreso de vapor y se mantenga la temperatura. Si baja la temperatura dentro del tanque, se abre la válvula y nuevamente ingresa vapor. Entonces, el vapor va a permitir tener temperatura en los diferentes tanques. Entonces, ingresan las botellas sucias, van ingresando de acuerdo a un recorrido que tiene estas pequeñas lavadoras, las botellas van a seguir ese recorrido y finalmente las botellas van a salir limpias. Entonces, una aplicación para el lavado de botellas. Otra aplicación, por ejemplo, para el proceso de cerveza es para la cocción de la cerveza, para la elaboración de la cerveza. La cerveza se elabora, lógicamente, con una serie de ingredientes, y las cuales va a tener, por ejemplo, la malta, va a tener agua, va a tener cebada, va a tener maíz en determinada cantidad, que se hace hervir y va a pasar por una serie de procesos. Pero el hacer hervir significa que va a pasar por encima de los 100 grados de temperatura. Entonces, el vapor va a servir para hacer hervir ese proceso, todo ese conjunto de elementos combinados con agua. Entonces, ese mosto se hace hervir y luego va a pasar por otros procesos. Muy bien, por ejemplo, en una industria cervecera o de gaseosas es para eso, como les explicaba. En una industria, por ejemplo, vamos a hablar láctea, leche Gloria, llega la leche le tiene que hacer hervir. Si no hierve la leche, ¿qué pasa con la leche? Se malogra. Entonces, para conservar la leche se necesita vapor. Se hace hervir la leche, de esa manera conservamos. Otra de las cosas, también se utiliza el vapor para procesos de pasteurización. Ustedes han visto una serie de lácteos, dice, compramos un producto, dice pasteurizado. ¿Qué significa? El vapor ha servido también, ¿para qué? Para que esos productos se pasteuricen. Y un proceso de pasteurización significa que un envase, un producto envasado, pase a través de una máquina recibiendo chorros de agua fría, tibia, caliente. Y nuevamente, gradualmente va bajando la temperatura. Y las temperaturas por las cuales pasa este proceso lo conocen perfectamente los industriales. Entonces, un proceso de pasteurización, básicamente, en ese proceso se inhiben los microorganismos que tiene cualquier producto envasado. En la parte textil, por ejemplo, para el teñido de ropas, ¿no? Entonces, otra de las aplicaciones, ustedes que están en la parte textil, ¿qué aplicaciones habría en la parte textil? A ver. En la tintorería. Teñido es uno de ellos, ¿no es cierto? En la Para el lavandería. secado también, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Esta válvula cumple una función muy importante. Esta es una válvula de seguridad o de alivio también, que actúa cuando hay sobrepresión en la caldera. Entonces, aquí ustedes ven una manija. Esta manija se debe periódicamente accionar manualmente. ¿Para qué? Para que asegurar que la válvula esté operativa. Esto se hace cuando la caldera está funcionando. Para que salga vapor por aquí, eso significa cuando yo dejo de accionar esto, va a dejar de salir vapor. Esta operación de hacerlo accionar periódicamente en una forma manual me va a garantizar que la válvula esté... Hemos hablado en un momento determinado del quemador. Este quemador tiene una potencia, toda caldera tiene una potencia,
Y este quemador tiene que tener relación con la potencia de la caldera. Por decirles, la potencia térmica de este quemador para esta caldera de 50 bhp viene a ser de 1.673.750 BTU por hora o 421.785 kilocalorías por hora. Esa es la potencia que debe generar este quemador. Este quemador es un quemador no atmosférico. ¿Por qué se llama no atmosférico? Porque en un momento determinado va a necesitar, a través del diseño que tiene su motor y un ventilador, reponer el aire. No olvidemos que el aire tiene oxígeno. Para que se tenga fuego dentro de la caldera se necesitan 3 factores importantes. ¿Cuáles serán? El oxígeno, sí. Oxígeno, combustible La chispa. y chispa o calor. Cuando se junten esos 3 elementos, que se llama el triángulo del fuego, se va a generar fuego. Si por alguna razón no se repusiera el oxígeno dentro de esto, se apaga la caldera. ¿Por qué? Porque tiene sus controles automáticos. Se controla automáticamente el funcionamiento del quemador, se controla automáticamente los niveles, se controla la presión. O sea, tiene una serie de controladores que van a hacer que van a hacer que la caldera funcione correctamente y en forma automática. En las industrias ocurre lo siguiente. Comienza el proceso productivo, por ejemplo, lunes 7 de la mañana. Y el proceso productivo termina el domingo a las 7 de la mañana, cuando las empresas trabajan las 24 horas del día. Esto significa que para hacer mantenimiento de esta caldera solamente se tiene de 7 de la mañana del domingo a 7 de la mañana del día lunes. ¿Cierto? 24 horas. Entonces también tiene que tener un programa de mantenimiento esta caldera. Claro. Muy bien. Ok, ahora voy a explicar un poco más acerca de un quemador. Este quemador tiene más de 400.000 kilocalorías por hora. Vamos a ver enseguida un quemador de, digamos, 4 veces menos de potencia para poderles explicar a ustedes cómo funciona un quemador. En esta sala tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5 quemadores a gas. Este quemador de color naranja y el otro quemador del otro lado son quemadores no atmosféricos. ¿Por qué? Porque tienen un motorcito y tienen un ventilador. Esto se instala por lo general dentro de una cámara cerrada. Muy bien, estos dos son no atmosféricos y los de acá son atmosféricos. Vamos a poner en funcionamiento este quemador. Este quemador es un quemador totalmente automático. Veamos dentro de la tabla que tenemos aquí, este es un quemador EQA de la marca EQA del modelo 9110, que tiene una capacidad de 100.000 kilocalorías por hora, equivalente a 116.2 kilowatts por hora, y cuya presión de trabajo de la alimentación de gas son 30 milibares. Muy bien, tenemos el abastecimiento de gas a 2 bares, 2.000 milibares. Tenemos un regulador de presión que se va a encargar en bajar la presión a 30 milibares. Muy bien, tenemos un filtro, tenemos las válvulas solenoides, una válvula, y tenemos propiamente aquí el quemador. Vamos a ver cómo funciona este quemador. Cuando comience a funcionar la caldera, vamos a escuchar un sonido, va a haber un barrido, se denomina un barrido. Comienza a funcionar el motorcito, está haciendo una limpieza. Vamos a abrir la inyección de gas por aquí, y de igual manera la limpieza. Ahí tenemos la llama incorrecta, muy amarilla, lo cual está quemando exceso de combustible y contaminando agua. Y la está regulando, está carburando la llama.
está apareciendo la llama de color celeste azulina, y es eventualmente la llama de calidad, donde existe una buena proporción de mezcla entre aire y oxígeno. Por lo tanto, está para máxima eficiencia el tema de ese combustible, produciendo el máximo también de calor hacia el interior de la caldera. Ahora, ese quemador es un cuarto de potencia del otro quemador que tiene la caldera que estábamos viendo recién. Así que si esa llama tiene 1 metro, la otra tiene 4 metros de largo, la llama del otro quemador de la caldera. El otro quemador tenía alrededor de... Ahí está el sensor, va apuntando ese sensor que está de color rojo, que indica que está funcionando el quemador y está quemando como corresponde. Si se va a apagar a la llama, el sensor que estaba apuntando recién cambiaría y se enfriaría, ¿ya? Y apagaría todo el sistema solar. Luego se apaga la caldera. Y al apagarse la caldera, se apagan todos los procesos que tiene la caldera, de generación de vapor, de entrada de electricidad y de agua al interior de ella. Profe, no se le escucha nada tampoco. A mí tampoco. ¡Oh, qué fondo! Tampoco. Es que es muy fuerte el ruido del quemador. Eso no haga el colega. Sí, el quemador mete mucha bulla. Muy bien. Ahí está esperando, digamos, que termine el caudal. Desconectado el quemador, ahora sí recién yo puedo pasar antes. Recuerden que ustedes les dije, ubíquense en esa zona de seguridad, porque cuando hacemos funcionar el quemador, como una cuestión de seguridad, prohibido que estemos delante. ¿Por qué? Porque nos va a ocasionar una serie de... El fuego va a llegar a la capa posterior. La llama del quemador que acaban de ver ustedes equivale a 100.000 kilocalorías, ¿ya? Y que corresponde a la cuarta parte de la llama que tiene la caldera que están viendo ustedes allí, que es de 400.000 kilocalorías, digamos. Entonces, imagínense ustedes la potencia ya de calentamiento que tiene esa caldera, comparada, ¿cierto?, en términos de los quemadores que usa cada uno de ellas. Ustedes van a observar lo siguiente. Entonces, el fuego va a venir en este sentido, así. El fuego va a llegar aquí, pero como aquí tiene esta tapa, el calor va a refractar. Ese es el primer paso. El ladio refractario del paso. El fuego que viene desde el hogar. Y el calor va a regresar por aquí, por los tubos. Segundo por paso. Cada uno de los tubos. Pero no olvidemos que alrededor de los tubos que tenemos, agua. Entonces, esa energía calorífica va a servir para calentar el agua y hacer hervir el agua. Entonces, viene la energía calorífica de esta forma, se va por aquí. Segundo paso. Y aparece por acá. Y regresa por aquí. Tercer paso. Se van los gases de combustión. Y de ahí al exterior por la chimenea. Al generarse la combustión, ¿qué se genera? Gases de combustión. Esos gases de combustión son los restos que han quedado del proceso de combustión, del consumo de combustible. Para tener una muy buena combustión, lo ideal es que se consuma el 100% del combustible. Pero eso es una cuestión teórica. En la práctica, lo que sí debemos desear es que la energía calorífica la aprovechemos cerca al 100%. Si hacemos eso, vamos a hacer que esta máquina generadora de vapor tenga una mejor eficiencia. Bien, sé que el sonido, la parte del quemador no acompaña mucho. La verdad es que son muy bulliciosas las calderas cuando están operando con sus quemadores. Y por supuesto que eso cuesta, digamos, de poder hacer el equilibrio en eso. Pero no es lo más importante, simplemente que ustedes los conozcan. Lo más importante viene ahora, donde yo les voy a dejar este video de tarea, donde ustedes de este video de tarea
van a sacar las cifras y yo les voy a mandar el cuestionario final, que es lo que se requiere de este video, para la segunda de las preguntas que hay que investigar en la tarea que van a entregar ustedes, el cuestionario que van a hacer, ¿de acuerdo? Así que yo les voy a mandar el vínculo, que es este que está acá arriba, se lo voy a mandar a sus correos, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan junto con el cuestionario final de lo que ustedes necesitan. Aquí hay muchas respuestas dentro de lo que está, de lo que yo les voy a entregar, ¿de acuerdo? Este es un video de una empresa de tratamientos de agua, Spyrox. Bueno, el tema es que acá van a encontrar ustedes, ¿ya? Cómo esta empresa colocó en una caldera pirotubular un visor, y en ese visor se puede ver cómo funciona la caldera bajo distintas circunstancias de trabajo que le podemos imponer, ya sea en función de aumentar presiones, bajar presiones, aumentar niveles del líquido al interior de ella, del agua, o bajar el nivel del agua, ponerle algún tipo de aditivos al agua, ya, en fin. Entonces, hay varias variables que se pueden controlar y aquí aparecen los efectos que se producen conforme a lo que nosotros podemos tener al interior de ella. Y lo mejor de todo es que se ve, ustedes van a poder ver. Entonces, Pyrax Arco ha hecho, digamos, que esto permita ser una realidad. De este video, entonces, ya van a salir la segunda parte de las preguntas que van a estar respecto a investigar, respecto a los tratamientos de agua que deben hacérseles a las calderas. La primera parte de sus preguntas del cuestionario de investigación va a estar asociada a lo siguiente. Ustedes van a comparar las diferencias que existen, o existían, mejor dicho, entre lo que eran tres aspectos importantes que deben ser realizados a las calderas, que es la mantención, la operación y la seguridad, ¿ya? De acuerdo a algunos decretos ley. El nuevo es el decreto número 10 del MinSal, que es más o menos 2010. Ha tenido algunas modificaciones, ¿de acuerdo? Pero este es el más nuevo de los decretos de funcionamiento de las calderas. Y el anterior era el número 48 del MinSal, que era 1984. Entonces, de ambos dos, ustedes van a hacer una comparación, ¿cierto? Y van a establecer las diferencias en esos tres temas: mantención, operación y seguridad de las calderas. Por otro lado, en la segunda investigación que van a hacer es respecto a los tratamientos de agua que deben hacérsele a las calderas, para qué son, por qué son, de qué sirven, qué parámetros se controlan, cuáles son los indicadores que permite establecer que esas cifras son las que se debe tener y cómo y qué se usa para mantenerlas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, digamos, de alguna otra manera, las preguntas básicas que tendríamos para ese trabajo de investigación. Así es que yo los invito a que revisen el video. Yo creo que va a ser importante que ustedes lo vean, porque van a tener ideas bastante aproximadas y bastante buenas para poder determinar allí lo que se puede conseguir respecto a una guía en cómo ese video permite mostrarnos un cierto camino, ¿ya? Por lo pronto, no sé si hay alguna consulta, alguna duda que yo pueda de alguna manera aclarar o ayudar a aclarar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profesor, Sí, Matías. entonces se tiene que realizar el trabajo, o sea, el informe de laboratorio del video que vimos más y complementarlo con, No, mira, o es solo, no. Ustedes van a responder solo ese cuestionario, solo eso, ¿ya? No va a haber informe de laboratorio porque no tengo tiempo, ni ustedes tampoco van a tener mucho tiempo, ¿ya? De hecho, yo todavía estoy recibiendo informes atrasados números 1, imagínate, ¿de acuerdo? Entonces, se ha generado, digamos, un taco de proporciones en esto. Bueno, ¿el tema cuál es? Ustedes van a contestar solo estas dos cuestiones, ¿de acuerdo? Esos dos, digamos,
puntos, ¿de acuerdo? Como un cuestionario, ¿ya? El grupo que ustedes conforman va a tener que dedicarse a contestar esas dos, ¿ya? Preguntas que van a ver allí dentro de lo que se va a llamar un cuestionario, no un informe como tal, ¿de acuerdo? Así es que es importante que respondan de la manera más completa y ordenada posible. La idea es que ustedes lo entreguen el día 13 de julio. ¿Por qué razón? Porque tengo que tener tiempo para corregir lo que está llegando atrasado, más lo que va a llegar. Entonces, eso lleva bastante tiempo. Así que, por favor, les agradecería mucho que lo entregaran el día 13. Yo espero entregarles notas de la que he logrado ya avanzar y corregir hasta el día de ayer. Y mañana yo creo que ya les voy a estar publicando algunas notas y ordenando, digamos, todo lo que me ha llegado. Espero que tengan ustedes la posibilidad de estar dentro de esas notas ya incluidos en caso que hayan algunos faltantes, ¿ya? Así es que les cuento eso. Si hay dudas y consultas, por favor, mándenme un correo, ¿ya? Y yo ahí les voy a responder cualquiera sea la duda. Hoy día ya es prácticamente nuestra última sesión, prácticamente, porque ya no nos vamos a ver en lo que resta prácticamente del semestre. Matías, cuéntame, algo me ibas a decir. Sí, quería saber si tiene un máximo de página Mira, o no, yo algún calculo que formato. será las respuestas, calculo que darán como para 4 o 5 hojas, yo creo, cuando mucho. Calculo yo, no sé, ¿ya? Y eso va a ser, obviamente, de respecto a lo que tengan de información y entreguen ustedes, porque mientras más completo, mientras mejor la información, mejor la nota también, ¿ya? Un poco eso se trata, ¿ya? Perfecto. Profesor, Lore, una consulta, ¿lleva introducción, conclusión o no, solamente hay que responder las preguntas del cuestionario? solo responder, Lore, solo responder, ¿de acuerdo? Así que por ese Ok, lado no te vayas a hacer problemas, ¿ya? ok, sí, gracias, profe. Por eso calculo yo que en 10 días debería estar listo eso, ¿ya? Para que no haya mayores complicaciones y yo pueda recibirlo rápidamente también eso, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, chiquillos, por allí? ¿Alguna duda? Gracias, profesor. ¿No? ¿De qué, po? Oye, si no hay más, nos estamos viendo, un gusto haberlos conocido, que estén muy bien, espero que estén siempre avanzando, que todo les resulte muy bien y nos vemos hasta una próxima oportunidad, ¿vale? Un gustazo. Un gusto Muchas también, gracias, profesor. profesor. Un gusto. Gracias. Chao, chiquillos, chao, Yael. Buen Chao, fin de chao. semana para Mucho. todos. Chao, Que esté muy, Matías. muy bien. Gracias por todo, Chao a profe. los dos, Matías. Chao, Cata. Gracias, profe. ¿Qué más Gracias hay? a ustedes. Chao, Ismael. Que estén muy bien ustedes.